Ya está con nosotros la doctora Leticia Calderón. Doctora, ¿cómo está? Qué bueno verla. Buen lunes, empezando la semana y con muchas novedades, muchas noticias. Ya estoy viendo que se está haciendo el reporte del fin de semana y pues esta vez toca hablar de lo que está pasando en nuestro país vecino, Estados Unidos, porque como la mayoría de las personas saben, tú ya lo reportabas en las notas, pues se llevó a cabo una macro marcha, digamos, en todo el país. 7 millones de personas se movilizaron para esto que le llamaron el Día del No Rey. Pero la nota ya está dada y yo quisiera pasar un poquito a desmenuzar algunas cosas. Bueno, primero que nada, creo que la nota más fuerte está siendo no solamente la magnitud de la marcha, sino la respuesta que tuvo el presidente Donald Trump en una serie de mensajes, de memes y de estas cosas que se usan ahora con inteligencia artificial para burlarse literalmente de una manera muy grotesca, muy sucia, que ni siquiera es descriptible, aunque ya todo el mundo la debe haber visto, pero abusando de este tipo de inteligencia artificial y al mismo tiempo poniéndose a sí mismo como el rey. Pero de caricatura, y yo lo comentaba en otro lugar, es que es casi infantil. Ahora sí que con todo respeto de los niños, niñas y adolescentes, pero es una cosa como muy inmadura. Y al mismo tiempo, pues lo ves que se refleja en muchas otras cuestiones. Entonces, por un lado, esto que va a tener consecuencias muy fuertes, y lo ligo con algo que está pasando hoy mismo, y es que están derrumbando una parte de la Casa Blanca, una de las esquinas, para construir ahí un nuevo edificio, una nueva parte, digamos, para hacer un salón de fiestas. Esto no es intrascendente, porque puedo, lo hago. Y este mensaje es político y al mismo tiempo se liga con una respuesta a estas movilizaciones. Es decir, en un momento en que está cerrado el gobierno de Estados Unidos porque hay una disputa entre los partidos republicano y demócrata por cómo van a aprobar, de qué manera el presupuesto, se gasta en esto. Entonces, hay que ligar todo porque al final de cuentas son respuestas políticas a una cuestión donde si hay necesidad del recurso, si hay gente que no está recibiendo sus quincenas o salarios como ellos lo reciban, es una afrenta que esté haciendo esto. Y así se está leyendo por sus detractores. Pero quiero bajarle tantito al tono y decir algo que también creo que para nosotros como público mexicano, sobre todo en este caso chilangos, ¿no?, es muy importante, y es tampoco dejarnos ir con el discurso de que no, ya va a caer, Donald Trump, ahora sí ya lo van a quitar. Y entonces mira cuánta gente, que fue muchísima gente, es histórica esa movilización, sobre todo porque no es parte de la cultura política estadounidense el manifestarse de esa manera. Pero no podemos decir eso porque al final de cuentas va a haber elecciones intermedias en ese país en un año, en noviembre del siguiente año. Entonces, legalmente hablando, hasta este momento, lo único que se interpone a la manera como Donald Trump está llevando su gobierno y estas afrentas, estas groserías, este nivel tan bajo y tan vulgar como está gobernando, porque digo, ya es literal, lo único que puede contrarrestarlo es lo que se haga a nivel judicial. Ahí hay un pequeño avance que no hay que sacar de la jugada, pero en realidad no se ha visto en la fuerza que generalmente tiene todo lo que es el Poder Judicial. A los estadounidenses esto de ir a demandar, bueno, es parte de su día cotidiano y no lo hemos visto. Pero lo que sí es cierto es que han ido avanzando algunas disputas judiciales en contra de Donald Trump, o parándolo un poco, o digamos, quitándole un poco las decisiones a lo que se había dicho en un principio de muchas decisiones. Esto quiere decir que no hay que tampoco exagerar con que esto va a derrumbar a Donald Trump, pero sí hay ciertos avances en otro nivel que limitan el poder de un personaje que efectivamente juega esta idea de ser rey, bueno, pues porque es una tontería de su parte, pero que sí pone en tela de juicio lo que ha sido la solidez, o por lo menos así nos lo habían vendido, y a lo mejor era mucho Hollywood que también nosotros habíamos consumido y ellos también, la idea de que tenían una democracia tan acabada y tan fortalecida y tan sólida, cuando a lo que estamos viendo ahorita es que llega un personaje con las características de Donald Trump y en menos de un año, porque no hemos cumplido ni un año con este señor en el poder, se ha cambiado realmente la idea, el imaginario que se tenía sobre la democracia estadounidense, Bere. Entonces, eso para ponerlo más allá de las marchas que sí fueron espectaculares y que efectivamente la gente podría hacer que movilice a más y más personas en futuras marchas, pero hay que mantener, sobre todo a distancia desde acá,
una lectura también más analítica y saber que esto pues no cambia un gobierno. Esto no va a cambiar un gobierno si estamos hablando de que es el marco democrático en el cual él llegó por el poder electoral y tiene un respaldo electoral en este momento y no hay elecciones hasta decía yo, un año. Y que además no es su primer mandato, eso también, o sea, bueno. ya tuvimos una experiencia de Donald Trump, doctora, en la cual vimos también todos estos disparates de este mandatario y aún así se le volvió a votar. Incluso en ese primer periodo tuvo un proceso de impeachment para retirarlo del cargo y no, salió a su favor, salió ganando también. Ahora en esta segunda, ahora sí que elección para la presidencia, veíamos también que estaba imputado de cargos de los cuales fue declarado culpable, no llegó a una sentencia por haber obtenido el cargo de la presidencia, sin embargo, ahí está y sigue teniendo esa base fuerte electoral de algún modo que está y que en este momento sí hay una parte de las y los estadounidenses enojados, pero que sigue conservando ese apoyo de algún modo incondicional, sobre todo en las bases blancas más tradicionales de Estados Unidos. Eso no lo podemos negar y no se nos puede olvidar que, digamos, que es lo que sería la mayor afrenta a una democracia, es el intento de golpe que hubo el 6 de enero del 2023 y en el cual ellos se negaban, ese grupo, digamos, dirigido por Donald Trump, a que se pudiera dar la transición pacífica del poder, que ha sido uno de los baluartes de la democracia estadounidense, a la cual pues todo mundo nos hemos ido remitiendo y vaya, aquí eso ya ocurre desde hace varias elecciones y quien pierde acepta y digo, esta es una de las cosas que ha sorprendido más, porque efectivamente hay quienes con una construcción sumamente sofisticada, y esto no hay que dejar de decirlo, produce, ¿no?, esto de la narrativa permanente de la gente que está en contra, así lo decían desde el gobierno, desde los voceros de Donald Trump, decían, son las marchas antiestadounidenses. No pegó ese discurso, la gente no se lo creyó, pero decían, van a marchar los que apoyan a Hamas, ¿no?, a Hamas de allá de todo de Gaza, terroristas, antifascistas, que eso sería algo positivo, ¿no? Pues si uno es antifascista, yo creo que es, claro, es como decir... Es una cualidad. Exacto. Entonces eso es muy impresionante, cómo han logrado construir una narrativa que algunos consumen. Evidentemente lo que se mostró aquí es que no la consumen la mayoría, tampoco, y por eso salieron a marchar, y felicidades por eso. Y también salieron a marchar en muchas ciudades del planeta, incluido México, donde en por lo menos 4 o 5 ciudades los ciudadanos estadounidenses salieron el día del contra los reyes, aunque hay países donde yo no sé cómo lo hicieron, como en España, ¿no? Pues no rey, pues ahí se les van a... Ahí vaya que hay reyes. Una monarquía. Sí, monarquía, pero instaladísima, pero bueno. Doctora, como siempre le agradecemos mucho y nada más rápido, esto que mencionaba de que decía desde el gobierno y de los funcionarios de Donald Trump que este era un acto de odio hacia el país. Bueno, acto de odio lo que hicieron contra el Capitolio, que ya usted nos recordaba. Sí. Pero bueno, le agradecemos mucho como siempre, doctora, y la vemos la próxima semana. Gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Bueno, mire, y cambiando de tema, como le adelanté al inicio del noticiero, hoy la jefa de gobierno